Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Penúltimo episodio de Error Tipo 2 de esta primera temporada. Error Tipo 2 para mí fue una excusa perfecta, ¿no? Una excusa perfecta para poder conversar, para poder aprender de gente a la que respeto, que admiro, que por supuesto es más inteligente que yo y sabe mucho más que yo de todas las cosas que uno es un ignorante. Y ojalá les haya servido, porque tuvimos muy buenos invitados, mayormente economistas, ¿no? Porque la Argentina nos puso en ese brete de tener que discutir hacia dónde vamos y hasta dónde siguen las turbulencias. Pero les conté que va a haber una segunda temporada de Error Tipo 2 y que vamos a ir abriéndonos a otros temas que tienen que ver con otros problemas que hay en la sociedad. Y vamos a tener otras miradas y otros interlocutores igualmente ricos, prestigiosos y al mismo tiempo afables, humildes y todo eso. Bueno, hoy es uno de esos días, voy a conversar con una persona por la que yo siento mucho respeto y mucha estima además, las dos cosas, que es italiano, aunque tiene un castellano perfecto, por haber vivido en Buenos Aires, y se llama Loris Sanata y está ahora del otro lado. Así que primero que nada, Loris, te mando un abrazo y mi agradecimiento por poder conversar un rato. Para mí es una enorme alegría, Walter, además de la estima que mutua, el afecto, que supongo que también es mutuo. Ujú, ujú. Bueno, a ver, se me antojó que aunque este podcast había sido muy económico, teníamos que tener un rato para pensar otras cosas, porque no hay tal cosa como libertad de mercado si no hay una libertad más entera antes, ¿no? Más integral, más amplia. Y, y la cumbre esta de los siete superpoderosos del mundo, acá la vivimos este año con cierta sorpresa porque la señora Meloni invitó al presidente Milei a que participe. Seguramente hay otras personas que también participan en la cumbre. Acá vos sabés que hacemos mucho bombo de todas las cosas que pasan con nuestras figuras. Pero bueno, lo cierto es que Milei va a ir allá y hace rato está ocupando algunos espacios en los foros internacionales. Lo hizo primero en Davos, también lo ha hecho en algunas cumbres de empresarios. Tengo dos preguntas. ¿Por qué Meloni lo invita a Milei? ¿Y cuáles crees que son los desafíos de la democracia en Europa? Que me imagino tienen que ver con las preocupaciones que están pasando ahora en este grupo de los siete. Bueno, el primero es un tema más acotado, Ujú. el segundo mucho más amplio, por supuesto, y probablemente estén vinculados entre ellos, ¿no? O sea, ¿por qué Meloni invita a Milei? Supongo, todo lo que puede hacer es suponer Uh-huh. que en cierta medida figuras como Milei la fortalecen a Meloni en un encuentro donde hay varios gobernantes que no comulgan con las ideas de Meloni y donde por lo tanto invitar a nuevos líderes de países tal vez no poderoso, pero relevante. Argentina es un país, aunque no fuera por su tamaño, ¿no? Relevante, que pueden sostener su liderazgo. No casualmente Meloni también como Milei pertenece al grupo que hace referencia eh, al conjunto que se reunió en Madrid, ¿no? Claro, Meloni no participó personalmente, Uh-huh. se cuidó mucho porque ella es una primera ministra en el cargo, pero es una familia política. Ahora, aquí lanzo una pequeña provocación y abro un pequeño paréntesis que da para conversar mucho, Walter. O sea, muchos pueden pensar que lo invitan por sus ideas liberales en la economía. Bueno, no sé si está en eso. El gobierno italiano no es especialmente liberal en economía. La derecha italiana representada por Meloni es una derecha más bien nacionalista, protectora. Me parece que por cómo empezó el G7 en Bari, el primer tema de tensión política no tiene mucho que ver con el liberalismo económico, tiene que ver con otro tema muy diferente, o sea, el aborto. ¿Mm? Y en ese sentido, Meloni creo que piensa que Milei, bueno,
aunque sea un observador nada más, pueda apoyar sus posiciones. Y ahí el gran enemigo es la laicidad francesa. La tensión primera es entre Italia y Francia, pero no solamente, obviamente. El tema del aborto, uno puede ser en favor o en contra, todos sabemos que es un tema extraordinariamente delicado, pero ojo, porque detrás de este tema hay un tema gigante. Si querés lo comentamos, lo hablamos después, pues yo creo que estamos en una encrucijada histórica muy importante y bueno, este mismo tema es el tema que se refleja en la democracia europea. Yo me limito a decir, después te paso la palabra, me limito a decir, me parece evidente que, bueno, claro, en Europa hay un consenso que cuando hablamos de democracia liberal. Esto lo reconocen, por lo menos formalmente, también los grupos más extremos de la derecha y de la izquierda. Nadie dice dictadura del proletariato, nadie dice régimen corporativo fascista. No, eso no. Pero claro que el consenso que existió en su momento, durante toda la etapa de la Guerra Fría, sobre no solamente la letra, sino también el espíritu pluralista de esa democracia, es un consenso bastante quebrantado. Mm, Y el tema de los derechos individuales es uno de los grandes temas, ¿no? mm, El mm. aborto es el más delicado, pero bueno, esto se ve en actitudes hacia las libertades personales, los derechos de defensa en los juicios, la libertad de expresión, en fin, hay muchos temas que Pero están ahí. déjame preguntarte Sí. para ponernos más en tema y alrededor del tema de la democracia en el mundo hoy o en Europa o en Occidente, llamémoslo así, en Occidente, ¿no? Eh, en otra época, no sé si se me antoja a mí esto, había líderes políticos al frente de los países de una envergadura muy impresionante, ¿no? No sé, a cualquiera le viene a la cabeza muchos de ellos, pero por ir estrictamente a algo bien cercano, la señora Merkel estuvo muchos años haciendo equilibrios o conservando equilibrios dentro de Europa, una personalidad con mucho espacio político. Bueno, ni que hablar de lo que en otro momento pudo haber sido Thatcher o Reagan. Y así hubieron muchos líderes en Alemania y en otros países, en Francia también, que un poco hoy brillan por su ausencia. Digo, si vos me preguntaras a mí, decime el nombre del canciller alemán, ta, ta, ta. Ah, no me lo acuerdo. Decime Macron. No, Macron perdió con Le Pen 3-1. No existe más Macron. Bueno, y en España, no, en España gana un señor que se llama Pedro Sánchez, que se ha juntado con Podemos y que algunos dicen tiene un aire de socialismo del siglo XXI. Sí, pero, a ver, ¿y quién está en Inglaterra? No, ya no está ni Thatcher, ni Blair, ni siquiera Cameron. Digo, no. Bueno, a ver, hay esa preocupación. ¿Tiene sentido a propósito de los referentes más importantes de la democracia de Occidente? Ni te hablo de Biden, que lo acomodan para la foto porque no parece estar ni en condiciones de acomodar, si quiero ser respetuoso de esto. Pero hay un problema en ese liderazgo político de las democracias occidentales. Probablemente existe y existe en las democracias occidentales no solamente un problema, yo diría casi estructural en el mundo de hoy de cómo se seleccionan la clase política, ¿no? O sea, esto lo sabemos, claro que viviendo en un mundo mucho más mediático, la formación de líderes hoy pasa a través de los medios. O sea, ¿qué significa esto? Significa que en la mayoría de los casos la creación del líder pasa de una capacidad personal de una determinada persona para llegar directamente a la opinión pública. Antes existían procesos, ¿no? Existían los partidos y por lo tanto había un proceso de selección, de formación, de preparación, esto sin duda. Pero este es digamos, el vaso medio vacío. Del otro lado, bueno, a mí no me vendría mal, no me cae mal que no sabemos los nombres de los jefes de gobierno. Más, lo prefiero, ¿no? Porque, bueno,
muchas veces nos recordamos los jefes de gobierno porque están en el poder demasiado tiempo, ¿no? Porque son líderes carismáticos, porque son caudillos que no cambian nunca. Yo me acuerdo, vos recordaste Merkel. Sí. A mí también me encanta como personaje histórico, ¿no? Thatcher, bueno, sí, también me gusta, menos de Merkel, debo decir la verdad, pero me gusta, gran personaje. Pero ojo, pues yo recuerdo el debate cuando estaba Thatcher o cuando estaba Merkel hasta hace poco, que igual había un montón de gente que lo criticaba y decían buenos eran lo de antes. Y entonces recordaban a Adenauer, recordaban De Gasperi, recordaban Schumann, y cuando estaban a De Gasperi, Schumann, etcétera, recordaban a los grandes líderes de fines del siglo XIX. O sea, esto es bastante inevitable. Los tiempos pasados siempre nos parecen mejores de los tiempos actuales. No, Y en el futuro, pero déjame te diga algo, pues me viene a la cabeza. Digo, yo planteaba que hoy por hoy parece haber una suerte de desamparo o de orfandad del mundo respecto de sus líderes, a quienes yo tampoco quiero mucho, por cierto, al punto de que terminan invitando a Milei a esa cumbre. Yo te voy a contar algo que a mí me llamó mucho la atención y que viví la semana pasada acá. Se hizo un foro en Buenos Aires donde había una mitad de gente de la Argentina y otra mitad de Estados Unidos y Latinoamérica, todos referentes más o menos del liberalismo, en distintas posiciones, algunos académicos, otros serían, no sé, intelectuales, otros políticos, otros empresarios o qué. Ahora, a mí lo que más me llamó la impresión es que entre los extranjeros, y esto es lo que me llamó más la impresión, había un entusiasmo, una sed y unas ganas de creer que la presidencia de Milei era redentora del liberalismo en el mundo. Y a mí, eso dije, caramba, ¿en qué problema está el mundo para pensar que un país que está donde termina el mundo y que tiene un presidente con millones de problemas internos, domésticos, que tienen que ver con el tipo de cambio, la pobreza, la recesión, y que alguien anhele el éxito de Milei para que sea esto una referencia internacional? Yo dije, el mundo está embromado. Alguien me lo hizo notar y yo digo, debe estarlo. Por eso te preguntaba lo anterior, no porque tenga nostalgia de personas superpoderosas, todo lo contrario. el mundo está embromado, es exactamente como dices. Y yo siempre les digo a los colegas, amigos que están embromados, digo, ¿por qué esta? Bueno, porque en realidad yo soy profesor de Historia de América Latina, debería saberlo y trato de explicarlo a mis alumnos desde hace muchos años, pero ¿por qué siempre esta idea que Latinoamérica, más allá de Argentina, toda Latinoamérica debe ser el laboratorio de nuestro futuro? Y si fuera una forma, un espejo deformado de nuestro presente, porque no olvidemos, hasta hace 10 años Latinoamérica era el laboratorio de la izquierda, llamémosla así, europea. Sí. Podemos, el movimiento 5 Estrellas. ¿Cuántas veces me invitaban a mí aquí en Italia, el movimiento 5 Estrellas, a hablar de la maravilla del socialismo del siglo XXI? Todos habían ido a Quito, ni siquiera sabían dónde estaba Quito antes de que existiera Correa que los invitaba, qué sé yo. Yo, por supuesto, no iba nunca y le decía, están locos. Ahora queremos hacer lo mismo desde la derecha. La verdad es esto. Otra vez Latinoamérica, el laboratorio de nuestro futuro. No, es... Interesante. Bueno, ¿por qué la gente se crea mitos? Los mitos no tienen que ver con la realidad de esos mitos. O sea, esta gran sed que vos encontrás, que yo a veces encuentro, no creo que tenga mucho que ver con mi ley. Dudo que sepan exactamente quién es, qué quiere, cuál es el contexto, etcétera. Los mitos no son para que correspondan a una realidad, expresan deseos, ¿no? Ahora, un liberal que mitice una situación salvífica en otro lugar del mundo, me parece un liberal que está un poco esquivando un elemento que no digo que deba ser absoluto, pero relevante en la tradición liberal, que es cierto racionalismo. Yo creo que estamos en una etapa histórica muy racional, que recuerda los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando muchos liberales se enamoraron, lamentablemente, para combatir los enemigos colectivistas, se enamoraron de fenómenos que tan liberales no eran. Eh,
Nuestro amigo Gabriel Zanotti leía un post en Facebook hace poco, le hace mucho honor porque recuerda, por ejemplo, un gran personaje genial, absoluto, como von Mises, cómo justificaba en esa época, por ejemplo, el fascismo, por qué derrotar a los comunistas, ¿no? Mm, Yo adoro a Hayek, pero el Hayek que va a sostener Pinochet, yo creo que el libre mercado es fundamental para la libertad, pero que puede haber libre mercado también sin libertad. De manera que, ojo, estamos en una etapa histórica muy llena de trampas y por lo tanto yo creo que los liberales no tenemos que no olvidar que, bueno, la libertad política y la libertad civil debería ser un imperativo, mm, mm, junto con la libertad económica, por mm, supuesto. mm. No lo Ahora, olvidemos. ahora voy a aprovechar tu buen conocimiento del funcionamiento de la Argentina y de Latinoamérica toda y de sus características peculiares. Esto a mí me gusta decir y corre por mi cuenta, ¿no? Que el problema más grave de Latinoamérica en cuanto al sistema político, y esto por supuesto es una simplificación, o una sobresimplificación, o una audacia total, no sé qué. El problema de la Argentina no es el socialismo. Hablando de Mises y hablando de Hayek y hablando de sus cruzadas, en cierto sentido esclarecedoras a propósito de cómo se iba a caer el muro de Berlín y de cómo los regímenes totalitarios iban a aplastar a las personas. Eh, claro, nosotros leemos eso y el enemigo de ellos era definitivamente el socialismo, y en Latinoamérica hubo un socialismo del siglo XXI y por supuesto que están autocracias terribles como la de Cuba, la de Venezuela o la de Nicaragua. Pero si vos me preguntaras a mí si ese enemigo de paja que está enfrente, que no es de paja, es bien de verdad, es el socialismo, yo te diría que no. Para mí el problema en Latinoamérica es el mercantilismo desde siempre. Es una sociedad estratificada, que tiene repartidas sus cuotas de poder y sus negocios, que excluye gente en vez de incluir, o al menos como la incluía al principio del siglo pasado, donde por el capital que había y la tremenda ferocidad de la tierra venían gentes de todos los lados del mundo, como iban también Estados Unidos o Canadá o qué. Le digo, yo veo un continente bastante mercantilista. Y aún donde Chile es el más librecambista, o Perú el más librecambista, también existen estratificaciones que son difíciles de explicar, desde la igualdad ante la ley que pide a gritos cualquier posición liberal. ¿Cuál sería tu posición al respecto? Mira, Walter, yo pienso que si lo miramos desde una perspectiva económica y también social, yo comparto tu diagnóstico. O sea, eh, existe una tradición extraordinariamente mercantilista, así como en lo social existe una tradición extraordinariamente corporativa, o sea, la sociedad de cuerpos, ¿no? Cada uno defiende lo suyo, Sí. y esta es una falta de ciudadanía universal, ¿no? Pero no en términos de leyes. En las leyes sí que existe el ciudadano global, pero lo que existe en los hechos, lamentablemente, yo digo, es una idea de pertenencia corporativa por arriba de la pertenencia universal. De manera que más que el individuo existen cuerpos. Y esto inhibe muchas cosas, inhibe la movilidad social, inhibe la creatividad, inhibe la tolerancia. Ahora, si lo miro desde una perspectiva más político y cultural, esto que vos deciste creo que sigue siendo totalmente correcto, pero todo esto se amplía también a la dimensión política, institucional y cultural. Yo lo vengo estudiando y estoy muy convencido de esto desde hace muchos años, desde décadas ya a esa altura, perdí el pelo al estudiarlo, pero es un legado histórico muy antiguo y muy arraigado, que se traduce en una especie de confesionalismo, ¿no? O sea, la idea del pueblo uno, un pueblo, una fe y un Estado. Después pueden cambiar, ¿no? Pero esto es el legado que viene desde, bueno, desde siglos de colonización, la falta de la ruptura del espacio religioso, que era un espacio confesional que no se rompió.
¿Cómo se traduce esto? Bueno, en una cultura política esencialmente autoritaria. Ahora, ¿cuál es el problema? Acá veo toda esa polémica contra los zurdos. Eh, el problema de Latinoamérica no es que existan zurdos, el problema es que el socialismo no fue en su mayoría un socialismo democrático. Uno puede no gustarle el socialismo democrático, pero cuando uno tiene una opinión, si es democrático, tiene que pensar también que lo mejor sería que tu adversario fuera también democrático. El problema es que acá no ha habido, ahí, en Latinoamérica, no ha habido tanto un socialismo Claro, democrático. claro. Así como no ha habido un catolicismo democrático, así como no ha habido un liberalismo democrático, todos son confesionales. Cuando toman el poder se piensan como verdades absolutas, o sea que están fundando una nueva religión. Ah, ah, Es el problema. ah, ah. ¿Y de dónde viene? Viene de esta raíz. Entonces, yo también voy a hablar por mi cuenta y voy a ser brutal. El problema de Latinoamérica no es en realidad liberalismo o antiliberalismo. El problema de Latinoamérica es la falta o la debilidad del proceso de secularización. O sea, cuando hablo de secularización no estoy hablando de antirreligión. Yo respeto todas las religiones, sino que la visión religiosa de la política, la visión de que cada uno, cual que sea su ideología, piensa haber fundado una religión y que por lo tanto todos tienen que seguir esa religión y todos los enemigos de esa religión son heréticos para perseguir. Este es el tema Ahora, que viene desde las raíces. déjame plantearlo desde donde yo te puedo entender, ¿no? Que es un lugar muy chiquitito, pero es de donde yo te puedo entender. Eh, Cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, creo que su postulado más interesante es: si los mercados son extensos, o sea, amplios, ahí vas a encontrar más división del trabajo y más especialización. No hace falta explicar esto, digo, en una ciudad grande hay muchos médicos que son especialistas, en un pueblo pequeño no hay ningún especialista, el médico hace todas las cosas. Eso fue lo que dijo Adam Smith. Y claro, si el mercado es muy amplio y hay mucha especialización, mucha división del trabajo, luego se sigue que hay mucha productividad, se puede formar capital y la economía progresa muy fuertemente. Entonces, por eso él era muy librecambista, muy a favor del libre comercio mundial. Ahora, si uno da un pasito más lejos para que exista un mercado bien extenso, antes la sociedad debiera ser bien extensa. Cuando digo extensa, digo abierta, digo inclusiva, digo diversa. Digo, permitir que gente que piensa distinto, que tiene múltiples planes de vida, sea capaz de converger a una pradera en donde la gente mínimamente se respete y pueda cada uno hacer lo que quiere sin molestar al otro. Ahora, el esfuerzo civilizatorio por hacer sociedades más extensas sería, y por tener más racionalidad, o si vos me permitís, más imparcialidad, es un poco eso lo contrario a lo que vos estás diciendo. A entender a la política como una religión, a que necesariamente lo que yo pienso es fundante, a que el Estado lo voy a usar para llevar mi finalidad común adelante y voy a pasar por arriba de todos los que piensen distintos. O sea, digamos, hay poco respeto entonces por lo que uno llamaría cierta manera democrática, no de ir a votar, sino de entender la vida. Está bien lo que digo a lo Tocqueville, está bien lo que estoy diciendo, está mal. No, está bien, pero no casualmente eso viene de Adam Smith. Esto sería muy acertado para los padres peregrinos de Estados Unidos, ¿no? Sí. Es una visión que está muy vinculada con la creación de la nación y de la sociedad de los países anglosajones, que no casualmente en la mayoría de los casos, bueno, el caso de Estados Unidos, fueron formados por heréticos, o sea, gente que escapaba de la persecución Sí, sí, religiosa, sí. o en contextos donde finalmente sí existía la religión de Estado, pero finalmente esta religión no impedía la formación del ciudadano. Pero en realidad yo creo que es un tema, un problema de los liberales latinoamericanos, que lo entiendo, porque es el mismo de los liberales italianos o españoles, que claro que miran a los ejemplos anglosajones, porque ahí nació el liberalismo finalmente, pero se olvidan que, bueno, el dilema fue de aplicarlos en países donde ha habido contrarreforma y donde una premisa fundamental del espacio democrático y de la mentalidad democrática no se dio, o sea, la fracturación del campo religioso.
Bueno, esto no se dio en el mundo hispánico y por lo tanto la tendencia muchas veces que ha tenido también el liberalismo es de establecerse como un nuevo dogma, ¿no? O sea, a mí me está bien el proceso civilizatorio, el libre mercado que crea una sociedad abierta, pero después los fenómenos liberales que se imponen en muchos casos son fenómenos liberales que no toleran la existencia de otras ideologías. Lo Mm, estamos viendo en mm, este momento, ¿no? mm. Hay un liberalismo que dice, bueno, existimos nosotros, que somos los buenos, y todos los demás son zurdos. Si uno lee el discurso de Milley, por ejemplo, en Davos, es impresionante, porque toda la tradición demócrata cristiana, socialdemócrata, reformista, etcétera, etcétera, son todos zurdos, son heréticos. Ahora Pero esta es la... déjame preguntarte esto desde una inquietud que vos vas a saber entender porque vos venías a la Argentina todos los años, das clases, estudiaste acá, nos estudiaste a nosotros, digo, como fenómeno social y político, así que yo me siento con total libertad para plantearte algo que vos sé que va a entender la pregunta y va a tener una mejor respuesta que la que yo tengo. En ese contexto o en este contexto que vos estás describiendo, ¿hay otra manera posible de hacer política? A ver si lo planteo de una manera más clara. En Argentina todas las cosas tienen un dueño. Digamos, este es un país que tiene dueños por pedacitos. Y hace rato. Es muy corporativo, vos lo dijiste. Y en el fondo es así. Cuando esto es muy corporativo hay menos espacio para la gente. Hay muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho, porque no hay competencia, no está abierto, hace falta ser amigo del poder y eventualmente se van rotando en los cargos y se van haciendo oligarquías. Ahora, el sentido de la política en la Argentina es pendular y agonal en cierto sentido. Y vos para salir de algo como un sistema tal como el que estoy describiendo, a veces se me antoja que vas a necesitar pinchar algunos globos, ser un poco provocativo, patear algunas puertas. O sea, imaginemos el ejercicio democrático más civilizado que te imagines. Yo me imagino la votación de las leyes en Argentina. Hay muchas cosas que tienen mucho sentido común, se trataron de pasar por el Parlamento y cualquiera se da cuenta, la especulación baja de algunos diputados, con todo su derecho, pues están electos, que al fin del día hoy votan por aumentar las jubilaciones y cuando estaban en el poder licuaban las jubilaciones. Entonces es un juego un poco perverso, es difícil salir de ahí apelando a que la discusión sea un poco más racional. ¿Dónde está la llave para salir de ese candado? Es que no existe, yo creo, por supuesto yo no tengo respuesta. Ojalá yo tuviera respuesta a preguntas tan complejas que la verdad tienen que ver no solamente con la historia y la tradición política, sino con el funcionamiento de los mismos seres humanos y andar a entender cómo funcionamos los seres humanos. No tengo, el problema es que no creo que exista una clave. Yo creo en los procesos, o sea, yo creo que se necesitan largos tiempos de estabilidad, de dialéctica, de respeto de la ley, de respeto de... Ahora, bueno, entiendo lo que dice, se pinchan globos, ¿por qué? Porque la situación está tan en gangrena que es la única manera. Bueno, pero en la Argentina muchos pincharon globos, no lo olvidemos. Es una historia de pinchar globos todo el tiempo. Sí. Todos aquellos que vienen pinchan globos y piensan que son los primeros que van a crear el globo nuevo. Y tampoco lo que está pasando en la historia está nuevo. ¿Qué piensan los argentinos? ¿Que Milei es el primero que dice que el Parlamento es un nido de ratas? Bueno, acá Mussolini dijo cosas mucho peores sobre el Parlamento y terminó cerrándolo. De manera que, bien, sí que hay pinchar globo, pero yo digo simplemente, ojo, cuídense y respeten la existencia de los demás. O sea, una visión perspectiva también para un liberal no es simplemente afirmar sus ideas, sino pensar que sus ideas tienen alternativas, que no son un pensamiento único. Si se transforman en un pensamiento único, se cerró el No, estoy de liberalismo. acuerdo, 100%, 1000%, y te entiendo y lo entiendo perfectamente. Lo explicas muy claro, por eso lo entiendo. Pero alguna vez te escuché, a vos te escuché, me sorprendí. Es decir, bueno, cuando los regímenes son muy cerrados, cuando son muy corporativos, cuando hay muchas oligarquías, y en la Argentina creo que la palabra se puede usar, aunque sea un poco vieja, 3, 4, 5 gotas de populismo necesitas.
Y entendí ese sí. populismo no como un sistema populista de ir a repartir, sino, a ver, tenés que poner un poco, salpicar, sazonar con unas gotas de vamos por afuera, vamos por las redes, vamos a saltear las estructuras que tiene el poder, porque si no, no vas a quebrar. Digo, toda revolución liberal, algunas evolutivas y otras más violentas, en algún momento, hasta donde yo entiendo, tuvieron que establecer que ante la ley todos somos iguales, o por lo menos la pretensión de que más gente sea igual en cosas que son relacionadas con la dignidad. Es decir, muchas veces los esclavos estaban afuera del sistema, las mujeres estaban afuera del sistema, los homosexuales estaban afuera del sistema. Digo, los derechos humanos al fin del día es meter gente que antes estuvo fuera del sistema. Y para exigir esa justicia, a veces, en corporaciones muy cerradas, como la que hay en la Argentina, ¿acaso tenés que usar 2, 3 gotas de populismo del discurso en tanto y en cuanto no se traduzcan en problemas de no respeto del Parlamento? ¿O estoy mal en esa apreciación? No, no. Vos mismo dijiste que me escuchaste decirlo y yo lo confirmo. Estoy repitiendo lo que Sí, te yo no, entendí. lo digo más, yo lo escribo desde los años 90 que un poco de populismo en un sistema democrático es inevitable y hasta necesario para romper barreras, sin duda. Pero la clave de tu reflexión está en una palabra, la palabra gotas. Ahora, si uno viene con las cataratas del Iguazú, me parece un poco peligroso. Si el modelo es Bukele, si uno lo va a Sí, festejar ok. a Bukele como un modelo de No, liberal, no, eso es muy peligroso. eso estamos en problemas. Estamos en Yo no, problema, estamos en problema. no quiero esto. Entonces, gotas, bueno, una gota de perfume siempre hace un buen olor. Pero si te bañas en Chanel, bueno, después Sí. nadie te se acerca porque no se puede respirar. Bueno, ok. Voy a cortar esta conversación acá porque quiero que tengamos otra pronto. Y es siempre un placer, y un placer y un lujo para mí, ¿no? Así que te agradezco el tiempo, los pensamientos y las ideas que dejas flotando. Esto al fin del día se llama error tipo 2 por eso, ¿no? Porque son esos errores que no ves, el tren que se te escapó y no te diste cuenta. Y la única manera de salvarlo es hablar con gente que ve más lejos y que ve distinto. Y entonces si nos avivamos, capaz que algún día aprendemos a corregirlos, porque esos son los errores que no estamos preparados para descubrir, ¿no? Y necesitamos la ayuda del Sí, otro y del diálogo y de compartir cosas y también de los ratos. Así que cuando estés por acá nos tomamos un vino si podemos y conversamos otro rato. Y ya me guardo un lugar de la segunda temporada para que volvamos a conversar un poco más largo. Te mando un abrazo muy, muy grande y te doy de nuevo las gracias. igualmente, Walter, un enorme placer. Muchas gracias por invitarme. Bueno, conversé con Lori Sanata, eh, un liberal, no sé si está bien lo que voy a decir, pero de los más sensitivos, de los más sensibles. eh, no, la palabra es exquisitos, de los más exquisitos que conozco. Y es bien curioso porque todos estos apelativos que pongo, estos calificativos, contrastan con lo que él mismo definió por liberalismo, ¿no? Que es un camino hacia más racionalidad, ¿no? Hacia más moderación, hacia más tolerancia. El liberalismo es un camino a ser más racionales y más abiertos. Pero entonces es difícil ser racional y no ser una piedra, un hielo. Y es muy lindo cuando uno encuentra una persona tan inteligente y tan sensible y tan exquisita. Un gusto para mí, un privilegio, un aprendizaje.